Se va a venir inversiones masivas de empresas americanas a Argentina. Sacaron una ley prohibiendo TikTok. Revivió la parte del acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alan McCarthy, soy cofundador y CEO de Front. Hoy estoy junto con Javier Romero, quien es el consultor de toda la parte geopolítica de Grid Capital, para poder hablar un poco sobre cuál es el contexto internacional donde se están moviendo los distintos mercados. Hoy estamos viendo, obviamente estamos ya llegando al primer año casi de Donald Trump, los mercados en máximos, y nos gustaría y nos parecería muy interesante poder conversar con Javier sobre cómo está la geopolítica internacional. Javier es licenciado en Relaciones Internacionales, tiene un MPA en Harvard y es un experto en toda la parte geopolítica y el análisis un poco detrás de escena de lo que está pasando a nivel internacional. Así que, Javier, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Javier, estamos ya terminando casi el primer año de Trump, que parece una eternidad por la cantidad de cosas que pasaron. Hoy el gobierno americano está en lo que se llama un shutdown. ¿Nos querés explicar un poco qué significa eso y qué es lo que está pasando hoy en términos políticos en Estados Unidos? Dale, a ver, un shutdown es algo que pasa desde 1980, antes no pasaba, después una opinión del fiscal general del presidente Jimmy Carter que dice que el Estado norteamericano no puede gastar por arriba de sus techos presupuestarios. Entonces, a medida que ellos no pueden sacar el presupuesto a tiempo, el gobierno federal entra en esta especie como situación de shutdown, digamos, se va apagando, quedan las funciones críticas, pero aparte salarios, por ejemplo, y algunos planes del gobierno federal y desembolsos de dinero hacia los estados no pueden pasar hasta que pase un presupuesto aprobado por ambas cámaras. Hoy en día, para que entendamos un poco, los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras, tienen una mayoría chica, pero mayoría 219 a 214 en la Cámara de Representantes, que sería como la Cámara de Diputados de ellos, y en el Senado 53 a 47. Vos me podés decir, pero no entiendo, entonces, ¿cómo puede ser que no pase el Senado si tiene mayoría? Ahí entramos en una particularidad del Senado norteamericano, que se llama el filibuster, que lo que hace es la posibilidad de que un senador, antes hacía hable de manera perpetua y hace que haga que se caiga la sesión. Ahora es una amenaza de filibuster, no tienen que hablar más los senadores, por más de que el senador demócrata Cory Booker hace poco rompió el récord de casi más de 24 horas hablando. Entonces necesitas una mayoría extraordinaria, que es 60 votos en el Senado. Y para eso ellos necesitan el apoyo de los demócratas, que hoy no estaría pasando. Eso te genera una cosa media rara, una deformidad del sistema, que es que te requiere siempre tener mayorías absolutas o mayorías calificadas, no absolutas, perdón, calificadas, para poder pasar cualquier tipo de legislación. Entonces, alteras un poco la idea de las mayorías simples, como puede pasar en Argentina. ¿Y cómo se puede llegar a resolver este problema? Históricamente no es la primera vez que pasa. Clinton tuvo shutdowns más cortos. El más largo fue que Obama tuvo varios por el tema, dos en realidad, por el Obamacare y otros temas. Trump tuvo uno por el financiamiento de la pared con México, digamos, del famoso wall, la frontera, y después tuvieron otro más grande de casi 35 días también por temas presupuestarios. Se resuelven por negociación. Los demócratas tienen que entregar algo, los republicanos tienen que entregar algo en un contexto muy complejo. Lo que pasa es que anteriormente las mayorías eran distintas, no había una mayoría tan grande por parte del partido republicano en ambas cámaras, sobre todo en la Cámara de Senadores. Y esto, lo que aparte está todo recubierto por una conflictividad creciente entre los diputados y los senadores republicanos y demócratas, y una sensación de los demócratas en particular de que al no poseer ninguna cámara tienen muy poco control sobre lo que está haciendo el gobierno, la administración Trump, que en términos digamos, de análisis está rompiendo muchas de las normas no escritas que había en su momento en los Estados Unidos. Movilización de guardias, digamos, hacia diferentes estados sin el apoyo de los gobernadores, guardias nacionales, ignorar algunas sentencias de algunos tribunales inferiores y superiores. Digamos, es una situación bastante particular, y en esta situación los demócratas creen que esta es la única oportunidad que tienen de demostrar un poco de backbone, como dicen ellos, para empezar a negociar distinto con el Partido Republicano y en mente las elecciones, que falta un montón, pues falta casi un año, de medio término el año que viene. En particular, este shutdown tiene un tema, que es el tema que los demócratas han decidido tener como bandera, que es el tema de subsidios que se vencerían a las tasas que pagan los ciudadanos norteamericanos para el Obamacare.
En el Inflation Reduction Act de Biden, digamos, en época de la pandemia, se pusieron una serie de subsidios cruzados hacia lo que se llama el ECA, que es conocido normalmente como Obamacare, es Affordable Care Act, y estos se vencen ahora. Okay. Entonces, esto lo que generaría es un aumento de las primas para casi todos los, sobre todo para la gente de menores recursos, pero para casi todos los que tienen el Affordable Care Act, y ellos están diciendo que hasta que eso no se resuelva y eso no se, digamos, no haya como una renovación de esos subsidios, ellos no van a aprobar el presupuesto. Y los republicanos dicen por parte contraria, yo no voy a negociar con una pistola en la cabeza, vos abrí el gobierno primero y después nosotros negociamos. Y estamos en este tira y afloje. La última reunión que hubo con Trump en Casablanca y con Chuck Schumer, que es el jefe de la bancada en senadores, y el jefe de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, fue bastante mala por lo que fueron lo que se pudo saber, con Trump con muy poca voluntad de negociación y creyendo que en general los shutdowns del gobierno terminan golpeando tanto a la oposición como al gobierno de turno, pues llega un punto en el cual el ciudadano norteamericano ya no le importa muy bien quién es el responsable y quiere que le resuelvan los problemas. Algo que no está golpeando ahora es al mercado, que está hoy en máximos históricos, el S&P, bueno, rompiendo máximos todos los días básicamente, pero está pasando algo muy loco, que es que estamos empezando a ver que el gobierno empieza a intervenir en algunas empresas, o sea, empieza a comprar un porcentaje de empresas como por ejemplo Intel o Lithium Americas, ¿no? Por un lado chips y por el otro lado la parte de energía. ¿Qué estás viendo o qué lectura haces vos de esa intromisión, por así decirlo, de un gobierno donde es liberal, que está empezando a ver inversiones en estas empresas? Bueno, primero, el gobierno americano históricamente ha tenido siempre un nivel de intervención más vinculado a lo que se llama DARPA, que es un fondo del Departamento de Defensa, y tiene otro fondo, la CIA, que han hecho inversiones en su momento abiertas en diferentes empresas. Digo, DARPA financió lo que después se convirtió en el Internet, por ejemplo, financió GPS, el fondo de la CIA financió la empresa que después terminó comprando Google para hacer Google Maps. Digo, no es lo más raro del mundo. Sí, la toma de participación accionaria es bastante particular. En el caso de Intel, 10%. 10% en el caso de Intel, en el caso del acuerdo entre US Steel y los japoneses para la compra, la acción de oro y promesas de inversión tanto en los Estados Unidos para plantas nuevas como para renovación de plantas. Digo, ahí hay dos acuerdos después con Nvidia para permitiéndole a Nvidia, la empresa que genera chips, vender chips de una generación menor a la última en China, que estaban prohibidos, y de cada, digamos, dólar que sale de esa operación, el 15% le corresponde al gobierno norteamericano, cosa que nadie tiene muy claro cómo va a ser la operatoria de ese pago, pero finalmente se van a hacer. Claramente hay una línea que es que Trump ve dos riesgos muy claros en su vínculo con China. Uno es el tema de los metales raros, digamos, los otros acuerdos tienen que ver más que nada tanto del Departamento de Defensa como del gobierno norteamericano, y la toma de capital accionario tienen que ver con chips en gran medida y con metales raros. US Steel viene por otro lado, digamos. Entonces, Trump quiere intentar que Estados Unidos se garantice o se blinde un poco más, o esté en una mejor posición, digamos, porque no está blindado, vis a vis China con respecto a estos materiales. China es el principal, no tanto productor, porque hay otros países que tienen y extraen metales raros, pero tiene la gran parte de la parte industrial del proceso de purificación para después de utilización en diferentes. Estos metales raros se usan en magnetos y en chips y en baterías, entre otras cosas, y la realidad es que todo eso lo tiene China. ¿Por qué lo tiene China? Porque en su momento eran siguen siendo industrialmente producciones altamente tóxicas de tipo ambiental, y China decidió correr con ese riesgo, y Occidente decidió también que preferiría correr con el riesgo de no tener que producir eso puertas adentro. En particular hay una planta en California, una mina en California bastante grande, la segunda más grande del mundo, que hoy el gobierno americano, a través del Departamento de Defensa, hizo una inversión estratégica bastante grande. Eso explica un poco el funcionamiento, digamos, de estas inversiones. Y después, bueno, que Trump considera, y lo ha hecho en sus declaraciones con Taiwán últimamente, que Estados Unidos debe recuperar, digamos, mejorar el supply chain y recuperar la producción de chips. ¿Por qué? Porque en general Estados Unidos se encarga de la parte del diseño y de la parte, digamos,
del diseño y de la parte de investigación. Después la litográfica que hace los chips digamos, más chicos y de mayor calidad en cuanto a tecnología. Es una empresa holandesa, es la única que le puede hacer. Y después, bueno, diferentes empresas lo producen, pero TSM en Taiwán es la que tiene gran parte del mercado. TSM ahora está también invirtiendo en Estados Unidos. O sea, exactamente. Y ahí creo como que hay medio un riesgo, siempre está ese miedo de que China pueda volver a invadir Taiwán. Volver a invadir, ¿no? Sería invadir por primera vez Taiwán. Y bueno, TSMC, que es todo el mundo, creo que cualquier persona que tenga algún artículo electrónico, por ahí tiene algún condimento de TSMC para que sepan, es la empresa de chips más grande del mundo. Pero bueno, anunció también que va a invertir en Estados Unidos. Entonces creo que de alguna forma a Trump le está dando resultado este juego, ¿no? O sea, por ahí en su dureza de negociar, ¿crees que le está funcionando en ese sentido o no? A ver, yo creo que hay ciertas cosas que son un poco ajenas a Trump como persona, digamos. El acuerdo con Taiwán y con otras empresas de producción de chips viene de la época de Biden. El CHIPS Act, que es una ley sacada por el Congreso norteamericano, tiene apoyo bipartidario. Trump habló muy mal de esa ley en la campaña, pero digamos, Trump tiende a saber ese tipo de cosas. Hay una noción y una conciencia en los Estados Unidos de que tienen un problema de una supply chain, una cadena de suministros muy endeble con respecto a los chips, que tienen que ver con desde microondas a teléfonos celulares, a autos, a temas militares mucho más importantes, y que hay un riesgo genuino con respecto a Taiwán. El riesgo genuino con respecto a Taiwán es algo que existe desde que Henry Kissinger fue a ver a Mao Zedong en la década del 70, digamos. China viene diciendo que ellos quieren reunificarse con Taiwán desde la guerra con Japón, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. No es una novedad. La novedad es que han pasado de hacerlo de una forma pacífica a una forma más agresiva. En particular, ellos lo que tienen hoy en día, en términos militares, es la capacidad de evitar el deployment de portaaviones americanos en la isla sin riesgo, que es algo que antes no tenían, por medio de lo que ellos denominan el escudo misilístico, que impide ese tipo de desarrollo, lo cual haría que el costo de asistir a Taiwán y de romper un bloqueo chino sería muy costoso en términos tanto de materiales como de personas, digamos, de servicemen de las Fuerzas Armadas norteamericanas, de marineros y demás. Entonces, eso pone todo en un contexto un poco más difícil y más de conflicto, digamos, más de conflicto caliente que de un conflicto frío, como venía siendo en la época de Bush o en la época de Obama. Y asimismo hay un montón de señales, tanto del Partido Comunista Chino como de Xi Jinping, diciendo que, bueno, que ellos buscan para el 2000, van cambiando las fechas, 2030, 2035, la reunificación. Ellos hablan de reunificación de Taiwán con China. Ahí, si quieres, hacemos un pequeño raconto histórico para quien no sabe. Digamos, Taiwán es, después de la guerra civil entre nacionalistas y comunistas, pierden los nacionalistas y Chiang Kai-shek, el líder nacionalista, se instala en Taiwán, que siempre fue una parte, digamos, siempre no, desde la última dinastía siempre ha sido parte de China, con lo cual hay un tema ahí de nacionalismos medio cruzados. Bien, y algo que también, que es medio una guerra fría, es la parte de TikTok, ¿no? Y que ahora se conoció la parte que entró un jugador americano, Oracle, para los que no lo vieron, bueno, en estas últimas 2 semanas estuvo bastante movida su acción. ¿Querés contarnos un poco cuál es el rol de Oracle? ¿Es Oracle? ¿Son los dueños? A ver, ¿cómo funciona? Todavía no sabemos quién es el comprador. Okay. Los rumores dicen que son Oracle. Pero Oracle para llevar TikTok a Estados Unidos. ¿O cómo? En realidad es así. TikTok siempre tuvo negocios en Estados Unidos y en su momento con el tema de la defensa de datos personales, digamos, más que nada porque hay un artículo dentro del sistema penal chino que obliga a las empresas, en caso de que el Estado o el Estado considere por razones de seguridad nacional, a compartir esos datos. Entonces ahí fue como un gran alerta y fue, bueno, vos no podés llevarte data, digamos, de ciudadanos norteamericanos y después no vamos a estar, digamos, a garantizar la cobertura de esos datos por el sistema jurídico legal chino. Entonces, bueno, TikTok, el parent company, hizo una inversión en Texas donde puso todos los data centers, diciendo que esos data centers no se vinculan más con los data centers que tienen en China, y entonces había como una especie como de supuesta pared entre la operación de TikTok de un lado y la operación de TikTok del otro. Como diríamos acá, le encontraron la vuelta para poder... Sí, y lo hicieron con Accenture y con empresas norteamericanas, y todo el mundo no se junta con la gente de TikTok de Estados Unidos y te van a decir que está cubierto, está garantizado. A los norteamericanos, sobre todo a los miembros del Congreso, no les convenció nada. Sacaron una ley prohibiendo TikTok hasta hace relativamente poco, antes que Trump asumiera, salvo que vendiera la parte norteamericana.
Después ahí Trump cancela, digamos, la aplicación de la norma y termina negociando una especie como de spin-off de la parte norteamericana de la compañía hacia nuevos compradores norteamericanos. Algunos dicen que es Oracle en conjunto con los Murdoch y otros socios. No está del todo claro quién es. Oracle viene haciendo compras, digamos, de medios. Compró Paramount y CBS hace relativamente poco, con lo cual estaría dentro de, digamos, de las posibilidades. Creo que es más un grupo con más de una empresa, no exclusivamente Oracle. Sí, lo que dicen todos es que va a ser claramente un comprador alineado medianamente a los intereses, digamos, políticos de Trump. No creo que sea Mark Cuban. No está ni siquiera en la discusión, digo, pero para dar un ejemplo de un empresario más vinculado al Partido Demócrata. Bien, entonces también uno tiene que empezar a mirar cuáles son esas empresas estratégicas para el gobierno americano. Claro. Una que nosotros también creemos, que por lo menos esta es una idea que nosotros tenemos, es que IBM también con toda la parte de computación cuántica, puede representar un interés para la seguridad nacional americana. Entonces también por ahí podemos llegar a ver algún tipo de, no sé si inversión o de algún tipo de mecanismo entre el gobierno. IBM acaba de firmar con Anthropic, que es una empresa de la cual tiene parte Google y demás. Entonces, por ahí también se va a dar una combinación. Pero saliendo un poco de la parte por ahí de Estados Unidos y de su seguridad, me gustaría hablar un poco de Estados Unidos y Argentina, ¿no? Ahora, en las últimas semanas, se habla mucho de que por lo menos el embajador americano en Argentina dijo que se va a venir inversiones masivas de empresas americanas a Argentina, como algo que nunca vimos. Y obviamente revivió la parte del acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos. ¿Vos crees que es posible llegar a eso o cómo lo ves? La parte de inversiones me parece que es más un wishful thinking, digamos, hay que ver claramente condiciones de negocio. Digo, nadie va a hacer una inversión en la Argentina, digamos, a pérdida. Eso es novedad, pero hay que decirlo, y yo creo que los embajadores tienen un poco que tener este rol como de... Perfecto, bueno, su trabajo era eso, había que tuitear. Su trabajo es tuitear, es inflar un poco las cosas. La segunda parte en realidad es un poquito más compleja. La Argentina es parte del Mercosur, y como parte del Mercosur no puede firmar acuerdos de libre comercio amplios, digamos, por fuera del acuerdo, salvo que los miembros le den ese permiso, y en este momento con el conflicto con Brasil no lo veo. Lo que sí puede hacer hay una canasta de productos que hasta hace poco se aumentó a pedido de la Argentina, que están como exentos del esquema arancelario del Mercosur, donde la Argentina sí puede negociar condiciones particulares con los Estados Unidos. Por un acuerdo de libre comercio, digamos, general, lo veo poco probable. Y aparte, los acuerdos de libre comercio tienen que pasar por ambas cámaras, tanto de la Argentina y también de los Estados Unidos, en la medida en que se considere el acuerdo de libre comercio. Pues hay todo un montón de estrategias digamos, en el medio que no son chicha ni limonada en términos así muy folclóricos, pero que sí pueden colaborar en el vínculo. El vínculo comercial con la Argentina es un vínculo comercial que está atravesado hoy casi en un 15% por la venta de petróleo y de materiales fósiles, digamos, de la Argentina hacia los Estados Unidos. Y eso es un cambio bastante radical en la agenda, porque normalmente Estados Unidos no es uno de los principales mercados donde la Argentina vende. Sí es importante en el tema de aluminio y acero, que es donde hay digamos, aranceles colocados, y no sé qué pasará, pero no veo que Estados Unidos los levante, cuando no los ha levantado, pero en otros casos tampoco. Pero salvo después de eso, nuestro principal socio comercial en términos generales es Brasil, después está China, digamos, hay otros países en el medio. Estados Unidos es relevante, pero no es uno de los primeros dos destinos comerciales. Creo que dentro del margen que te da el Mercosur te puedes mover, fuera de eso no lo veo por lo menos en el corto plazo. Bien, y hay un índice que llama, ahora que mencionás a Brasil, el EWZ, que mide un poco la bolsa brasileña. Venía muy castigado el año pasado, este año muy bien. ¿Cómo ves, ahora que tenemos últimos 2 minutos, cómo ves la situación en Brasil? Medio que se peleó con Estados Unidos, ahora se amigó, o por lo menos empezaron a tirar un poquito de flores. ¿Qué opinás de Lula y qué opinás de la economía brasileña en este momento? Bueno, yo creo que en realidad el problema, yo creo que utilizó algo personal, que es su vínculo con los Bolsonaro, digamos, en sentencia judicial de un caso muy complejo de explicar, pero que Bolsonaro está bastante vinculado con un intentona o estrategia de desarrollo de golpe después de las elecciones. Todo bastante claro, digamos, que él estuvo vinculado, pero en realidad yo creo que hay más que nada un problema del vínculo de Lula con China, el acercamiento de los BRICS, todo digamos, la revitalización de todo ese bloque, la inclusión de Irán, de Arabia Saudita. Hay un montón de países dando vuelta por ahí en los BRICS que a Estados Unidos le generan
algo de resquemor, esta idea como del contrabalance, y yo creo que ese es el punto en el cual Trump viene a apretar más a Lula, y por eso, digamos, la parte arancelaria, que está cubierta también por el tema de Bolsonaro, pero no exclusivamente por ello, y después creo que también porque China ha dejado de comprar soja a los Estados Unidos, eso cual tiene a los farmers muy enojados, y está comprándole a Brasil y en parte a la Argentina, más que nada a Brasil, también a Uruguay, y yo creo que ahí también va a haber algún grado de acuerdo. Supuestamente la charla de ayer fue muy buena entre ambos, Trump salió a decirlo, Trump habla muy bien de un presidente, a la semana siguiente habla muy mal, con lo cual no nos podemos guiar mucho por eso, pero que va a haber una reunión, digamos, entre ambos en algún momento para poder negociar esto. Brasil sí es un socio comercial, el vínculo comercial entre Brasil y Estados Unidos es muy importante para Brasil, con lo cual Brasil sabe que tiene en estos momentos un problema serio para sus exportaciones, si no reduce algo ese 50% de arancel, que es muy alto. Creo que el otro que tiene, después de China, creo que es Brasil y la India, los dos países que tienen los aranceles más grandes, que ambos son parte de BRICS aparte. Bueno, Javier, muchísimas gracias por haber participado hoy. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado, por habernos escuchado. Y bueno, esperamos verte nuevamente dentro de poco. Muchas gracias. Gracias, Javier.